Ya vamos a comenzar entonces la clase del jueves 30 de abril. Ayer vimos las fallas inversas normales desde un punto de vista de geodinámica. Las fallas inversas estaban dadas por ambiente compresivo, en donde se incrementaba el esfuerzo debetórico de la componente horizontal de los esfuerzos y la componente vertical se mantenía constante, que es la presión hidrostática, y aumentaba también ZZ, la- el esfuerzo perpendicular a la pantalla, pero con menor cantidad que sigma XX. En cambio, la falla normal era lo mismo, pero con, en vez de aumentar el sigma XX, este se achicaba, disminuía porque aparecía un esfuerzo deviatórico negativo que hacía que sigma XX fuera menor que sigma II, y por lo tanto por gravedad, inestable gravitacionalmente, esta falla colapsa. Bueno, una forma de normal es colapso o también tensional, ¿cierto? Hay tensión y cuando hay tensión esta falla va a deslizar hacia abajo y el bloque aledaño se va a quedar arriba. Falla normal. La falla inversa, la falla de rumbo, sabemos que están contenidas totalmente en el, digamos, son fallas horizontales, ¿cierto? En donde la componente vertical, o sea, no es deslizamiento vertical, sino que es solamente horizontal. Por eso es que se busca sigma XX y el sigma II es perpendicular a la pizarra, y la falla de rumbo está en un plano horizontal. En esta falla que está acá, por ejemplo, hay compresión aquí y acá hay una tensión, y el movimiento aquí es un movimiento de cisalle el que se produce aquí, ¿cierto? De cisalle. Y en este caso es una falla de rumbo dextral, porque si me paro en este punto, el bloque que está al frente se mueve a la derecha. En el caso B, es una falla de rumbo sinestral, porque el bloque que está al frente se mueve a la izquierda. Y este ángulo sí es el rumbo. Estas son dos fallas conjugadas. Ya uno se mueve para allá, otro se mueve para el otro lado. Dextral y sinestral. Los principales esfuerzos que se muestran aquí, bueno, aquí el sigma XX es mayor que el sigma II y mayor que el sigma ZZ. Bueno, aquí mm, aquí no juega la gravedad tanto, no juega porque como son fallos horizontales, no hay un rol tan importante de la presión hidrostática. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la deformación vertical es cero. ¿Por qué? Porque está contenida 100% en el plano horizontal. El desplazamiento es 100% horizontal. Entonces hay varios casos. Se puede tener sigma ZZ mayor que sigma XX o sigma XX mayor que sigma ZZ. Entonces, para el caso de la figura, el delta diatórico en sigma XX es mayor que sigma ZZ y se genera este tipo de deslizamiento. Un caso particular es cuando el módulo de los esfuerzos diatóricos de sigma XX es igual a sigma ZZ. Y en ese caso particular,
Bueno, esto es un esfuerzo CISAI, ¿cierto? Estado sub cero. Y el rumbo va a ser pi cuarto, porque son por simetría, ¿cierto? Si son iguales estos dos esfuerzos, la magnitud de estos dos esfuerzos, este ángulo va a tener que ser pi cuarto. Y en ese caso, si es pi cuarto, el rumbo es pi cuarto, entonces estamos hablando de CISAI puro, que es, si recuerdan del capítulo de formación, ocurre cuando θ1 igual θ2, que es lo mismo que decir cuando delta WZ es igual, sobre delta X es igual a delta WX a delta Z. θ1, θ2. Eso es el caso cisalle puro, en el cual no hay deslizamiento perdón, no hay rotación de partículas. ¿Se acuerdan? No hay rotación de partículas. Bueno, en la realidad, las fallas tienen componentes vertical. Vertical significa inversa o normal. Y una cantidad, que lo mismo que decir de manteo, componentes de manteo, y de rumbo. En realidad siempre las fallas son como una combinación de algo horizontal con algo vertical. Pero, porque no son planos perfectos, o sea, no son perfectamente horizontal ni perfectamente vertical. Además que son superficies a veces, ya son superficies curvas. Pero una de las dos fallas es predominante, generalmente, ¿ya? Eso lo pueden ver cuando hacen los mecanismos focales de los terremotos, por ejemplo, falla en profundidad. Ahí van a ver que generalmente es una componente predominante, pero podría tener una segunda componente menos predominante. Entonces, a propósito de terremoto, empecemos a ver la fricción sobre las fallas. ¿Cuál es la dinámica que ocurre en las fallas? Entonces, en este esquema tenemos el ciclo sísmico, en el cual, imagínense aquí que tenemos un bloque y en el medio hay una falla. Y un bloque está empotrado. Esta superficie no se mueve, está fija. Entonces, esta falla, digamos, tiene un radio o una distancia B, o sea, a la izquierda hacia la derecha. Entonces, el bloque, esto es una falla de rumbo, ¿ya? Una falla de rumbo, y este bloque se desplaza con velocidad, las partículas se desplazan con velocidad u sub 0, hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a deformar, o sea, se va a avanzar este bloque hacia arriba con velocidad sub 0 y se va a empezar a deformar la placa. Entonces aquí en el medio hay deformación, digamos, elástica, al principio. Por eso estoy hablando del ciclo sísmico. El ciclo sísmico tiene varias partes. Primero hay una parte elástica. Entonces aquí hay una deformación elástica, esto se deforma elásticamente y se deforma mientras estas partículas se mueven porque esto se está moviendo, ya sea por fuerzas tectónicas, generalmente por las fuerzas tectónicas, puede ser la subducción, que gatilla esfuerzos, y por algún esfuerzo esto se desplaza y esto se deforma. Pero va a llegar un momento en que esta deformación no va a poder soportar más
de formación elástica. Como un resorte que ustedes lo estiran, lo estiran, lo estiran. Y va a llegar un momento en que ya no va a poder más estirarse y se va a romper. Entonces, cuando no aguanta más, se desliza, los simólogos lo dicen romperse, pero es lo mismo, se desliza sísmicamente y se desplaza este bloque bruscamente y se produce un terremoto. Y se produce un terremoto por el deslizamiento brusco. Ahí se libera la energía elástica acumulada, se relaja, digamos, elásticamente, y después vuelve a repetirse el ciclo, esto sigue deslizándose, y volvemos acá. Y después para acá, y se repite el ciclo. Esto es una forma resumida, esto es el ciclo sísmico, una falla de rumbo, pero lo mismo se aplica a las fallas de contacto de subducción. ¿Qué tipo de fallas son las fallas de subducción? Inversa. Inversa. El bloque abajo, o sea, la placa, digamos, son inversas de bajo ángulo, ¿cierto? Thrust. De ahí viene el concepto de thrust earthquakes o de mega thrust. Falla inversa de bajo ángulo. Ya, pues, entonces, quedémonos con la falla rumbo. Esta es una falla rumbo tipo San Andreas o Liquiñovsky, en el sur de Chile. Ya. Liquiñovsky, que parte en el punto triple y termina en Concepción, más o menos. Entonces, veamos un poco la dinámica. ¿Qué pasa aquí en la fricción, en la misma falla, durante el ciclo sísmico? Bueno, aquí tenemos que aquí vamos a definir entonces, ¿se acuerdan ustedes del problema de mecánica? ¿Se acuerdan? Este problema clásico de física también, en que tienen un plano inclinado, ¿cierto? Y rugoso, tiene rugosidad. Y aparecía un coeficiente de fricción. De hecho, hay dos coeficientes de fricción, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cuál es la diferencia entre el estático y el dinámico? Que uno actúa cuando el cuerpo está en reposo y el otro cuando ya se está moviendo. Claro, Y en general el estático tiene mayor valor que el dinámico. claro. En el estático es mayor que el dinámico y una vez que se supera ese valor estático se puede mover la placa. O sea, si no si no se supera ese valor, no se mueve la placa. O sea, no se mueve, en este caso, la masa. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es muy parecido a lo de... A lo de... Bueno, en este caso, en el problema de mecánica, este ángulo θ tenía que ver, mientras más inclinado era esto, ¿cierto? Más levantado, más fácil que se desplace. Mientras más abajo era más difícil que se desplace. Iba a depender del coeficiente de fricción, obviamente, ¿cierto? Si el coeficiente de fricción es bien bajo, esto, pum, desliza rápidamente, fácilmente, casi sin depender de θ. Entonces, eso es bien análogo a lo que vamos a ver. Entonces, aquí en la falla, digamos, cuando está en el ciclo elástico, aquí, aquí esto se está desplazando, bueno, esto se está deformando, ya se está deformando bastante aquí.
Y ahí opera un esfuerzo de cisalle, que vamos a llamarlo TF sub D, que es el esfuerzo de cisalle dinámico a lo largo de la falla, operativo en la falla. ¿Ya? Ese esfuerzo actúa por la reacción de la deformación en la falla. Ahora, aquí tenemos una falla de rumbo, ¿cierto? Tenemos una falla de rumbo, que induce una falla de rumbo, una deformación de cisalle. Entonces, tienen que hacer la analogía de esta deformación que está acá. Aquí se ve cisalle puro, perdón, cisalle simple. Si lo ven, esto se empieza a desplazar para allá o deformarse. Aquí se abre, aquí este punto se desplaza verticalmente con respecto a este otro. Y tenemos aquí una instancia horizontal que nos da un rumbo. O sea, si ustedes hacen el cálculo entre esta distancia horizontal con esto que se desplazó, este punto, aquí tenemos un ángulo que sería el rumbo de la falla, que va cambiando este rumbo, es dinámico. Ahora, para hacerlo más fácil, creo que vale la pena recordar un poco los apuntes de esfuerzo y deformación. Y si ustedes ven el cisalle simple, tiene esta forma. Ese es el cisalle simple, ¿cierto? Es como lo mismo que estamos viendo, pero está rotado. Este punto se desplaza para allá y tiene esta forma. Y el cisalle simple, hay rotación de los elementos del cuerpo rígido, θ1 es 0, ¿ya? Y θ2 es el ángulo del rumbo. Ahora, ese θ2, en términos de deformación, se podía escribir así. θ1 es dwi a dwx y θ2 es dwx a delta i. ¿Ya? Recordar eso. Y recordar también que θ1 es pequeño, por lo tanto tangente θ1 se aproxima a θ1 y tangente θ2 se aproxima a θ2, porque son ángulos pequeños, porque son de deformación pequeña. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, la deformación de cisalle total es esta, ¿cierto? Pero en el caso en el cisalle simple, uno de estos ángulos va a ser 0. 0. Entonces nos queda con esto nomás. Entonces eso es lo que tenemos en la falla nosotros. Tenemos eso. Entonces tenemos lo mismo, pero está invertido, ¿cierto? Se deforma para allá, en la vertical, y tenemos aquí la deformación de cisalle, y delta WI es 0. ¿Ya? Entonces, probablemente el eje X aquí está puesto en esta dirección. ¿Ya? Está rotado. El X está ahí y el Y está para allá. Bueno, este ángulo va a ser 0, entonces nos va a quedar que la deformación de cisalle es un medio de delta WX a delta I. Entonces, si ustedes ven el esquema, delta I es todo esto. Todo eso. Y eso es 2B. Eso es 2B. Y delta WX es lo que se desplazó de este punto hacia acá. Y eso varía en el tiempo, no es constante. ¿Cierto? Esta distancia de aquí hacia acá va variando en el tiempo. ¿Cuánto sería si U0 es constante? U0 es una velocidad. Un 0 por tiempo. U0 por el tiempo.
Entonces nos queda que la deformación obviamente depende del tiempo. Y va. Y tenemos que delta Wx es U0 por el tiempo. Por lo tanto, la deformación de cisalle, esto dijimos que era 0, nos va a quedar un medio de U0 por T dividido por 2B. Es decir, la deformación de cisalle en el tiempo es U0 por T dividido por 4B. ¿Ya? Esa es la deformación de cisalle en el tiempo en general. Ahora, podemos hacer aquí este ciclo, este periodo se llama, cuando estamos en la deformación elástica, se llama respuesta intersísmica. ¿Ya? Este es un ciclo sísmico. Este momento o este periodo se le llama intersísmico. Cuando ocurre el terremoto se le llama cosísmico. Y después viene el postsísmico, que sería cuando se empieza a recuperar la deformación. Entonces, postsísmico, intersísmico y cosísmico. Entonces, en el intersísmico, cuando se acumula la deformación elástica, como lo dice el nombre, podemos asumir elasticidad. Entonces ahí podemos ocupar las ecuaciones de elasticidad, y en las ecuaciones de elasticidad sabemos que los esfuerzos se relacionan de esta forma. ¿Cierto? De esa forma tenemos el esfuerzo cisalle, sigma ij, lambda por la deviación, o sea, dilatación volumétrica, delta de Dirac, más 2 mu, la deformación de cisalle. Pero como es cisalle, ¿cuánto vale sigma ij? Cisalle significa que I es distinto de J. Cero. 0. 0, entonces me queda 2 mu epsilon y J. Es lo que está aquí. Entonces tau es sigma xi por 2 mu epsilon y J. Y donde mu es el módulo de rigidez. Por lo tanto, este es el esfuerzo cisalle en el tiempo, que es la componente elástica, que es 2 mu por el epsilon xi que calculamos recién. Ese es epsilon xi. Lo reemplazamos ahí. Y como tenemos un 2 mu, nos queda eso. Más el esfuerzo friccional dinámico, que es el esfuerzo operativo en la falla. Como el esfuerzo dinámico, a todo esto, todas esas leyes de fricción, de coeficiente de fricción, que lo vieron en mecánica con fuerzas, en realidad es lo mismo que se aplica con los esfuerzos. ¿Ya? Se aplica, o sea, fuerzas y esfuerzos son como están relacionados. Entonces, el esfuerzo operativo, el esfuerzo total o acumulado en el tiempo, tiene una parte por la parte operativa, por la misma reacción de la misma falla, ¿ya? Que el dinámico, más como se acumula en el tiempo, la parte elástica va aumentando el esfuerzo cisalle, va aumentando energía en el fondo, y sería esta la expresión en el tiempo de el esfuerzo cisalle. Pero, digamos, esto es para el intersísmico. Ahora, la falla bloqueada, bueno, esa es una traducción del locking. En realidad la palabra correcta es la falla trabada, ¿ya? No es bloqueada, es trabada. Entonces la falla trabada puede transmitir esfuerzos, o sea, en el intersísmico estamos hablando, cualquier esfuerzo que sea menor que el esfuerzo friccional estático. ¿Cierto? O sea, sigue siendo, todavía no es
todavía nos desliza aquí la placa, en el intersísmico no hay ningún deslizamiento. Estamos aquí. Se deforma, se deforma, se deforma, pero no hay deslizamiento relativo entre los dos bloques a lo largo de la falla. Entonces, para que deslice hay que superar el esfuerzo friccional estático. Eso es como la analogía con el curso. Había que superar el coeficiente de fricción estático. Entonces aquí hablamos del esfuerzo de cisalle o friccional estático. Entonces, cuando se alcanza que en el fondo es una condición de borde, ¿ya? Cuando se alcanza este esfuerzo, ocurre el deslizamiento. Es decir, cuando la fuerza acumulada elástica es tan alta que alcanza el límite friccional estático, entonces ocurre el deslizamiento. Entonces, en otras palabras, Tf sub S es el esfuerzo necesario para generar deslizamiento. Entonces, supongamos que el terremoto ocurre en un tiempo t asterisco. Entonces, en ese momento, alcanzamos la cantidad de esfuerzo friccional estático y ocurre el terremoto. Entonces, podemos ocupar esta ecuación de aquí, esta, y reemplazamos, despejamos el tiempo asterisco y nos queda esta expresión. Entonces, este es el tiempo en que ocurre el terremoto. Y es igual a 2 veces B, o el largo de la falla, 2 veces como el largo de la falla, dividido por el módulo de rigidez, por la velocidad de las partículas de formación. ¿Ya? Puede ser velocidad de convergencia de la falla. Esto es como una tasa de convergencia también se le llama, ¿ya? El U0. Aquí vemos que el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad. O sea, mientras más rápido, menor tiempo. Tiene sentido. Mientras más lento, más tiempo. Y es igual al contraste o a la diferencia entre el esfuerzo friccional estático menos el esfuerzo friccional dinámico. Ahora, esta diferencia la pueden ver como, tiene un nombre en inglés y también en español, que se llama, ahí está, caída de tensión, stress drop, que lo pueden ver como cuando tienen, por ejemplo, si juntan sus, a ver, voy a mostrar, ya. Es cuando tienen, por ejemplo, sus manos apretadas, entonces hay un esfuerzo antes que se desplace, y cuando esto se desliza, ¡pum!, cae los esfuerzos, ¿cierto? Ahí caen los esfuerzos, ahí se suelta. Eso es el stress drop, que lo ocupan mucho los sismólogos. Hay una caída de esfuerzo, y esa cantidad, digamos, si esta cantidad es alta, el tiempo va a ser mayor para que ocurra el terremoto. Tiene sentido también, ¿cierto? Necesito más esfuerzo, necesito alcanzar un esfuerzo friccional estático más alto para que ocurra el terremoto. Ahora, el tiempo, ya dijimos que era eso. Por otra parte, ¿cuánto será la deformación del terremoto mismo? Va a ser, se deslizó en forma brusca, ¿cierto? Entonces va a ser el epsilon que está acá, es decir, la deformación de cisalle, en el tiempo t asterisco, que está, que ya lo calculamos aquí, t asterisco. Entonces reemplazamos esta ecuación aquí, y despejamos la deformación de cisalle en el terremoto.
Y nos queda que es epsilon 0 por U0 por T asterisco sobre 4b. Pero T asterisco ya sabemos cuánto vale. ¿Ya? Bueno, aquí podemos decir que epsilon 0, a su vez, epsilon 0 también es lo que está acá. Es un medio de delta W 0 sobre delta I. Es decir, ese delta W0 es 2 veces el epsilon 0 por 2b. Eso sale de la ecuación, de esta ecuación. De la ecuación primaria de esta. ¿Ya? De aquí. Ocupando delta I 2b y delta W0 igual delta W sub 0. Entonces nos queda delta W sub 0, 2 epsilon sub 0 de aquí por 2b. Y epsilon 0 vale todo eso. Entonces me queda 4b, 2 por 2, 4b, por epsilon 0. Se va a los 4b. A ver. 2b. Ah, ya, me faltó un 2 acá. Aquí es todo esto por 2. Faltó un 2 ahí. Ahora voy a corregir. Pero el resultado final es ese. Ya por 22. Todos. Entonces, ese es el resultado final, ¿ya? Entonces, ¿eso qué está diciendo? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que el deslizamiento del terremoto o el desplazamiento de la falla es igual a 2 veces 2b, que es el ángulo de la falla, dividido por el módulo de rigidez por el stress drop. ¿Ya? ¿Qué es el delta W0? Es el deslizamiento ahí. ¡Pum! Si este punto estaba acá, lo que se deslizó bruscamente así, o sea, en esta distancia. Esa distancia es delta W0. ¿Ya? ¿Qué es el deslizamiento del terremoto? Bueno, se puede calcular. Aquí tenemos el delta W0, es todo eso. Y bueno, veamos algunos valores. Los valores típicos del stress drop oscilan entre 1 y 100 megapascales. ¿Ya? Esos son los valores típicos. Va a depender de los terremotos, del tipo de terremoto. Terremotos, no soy sismólogo, pero creo que los terremotos de subducción son del orden de 30 megapascales, 40 megapascales. Pero bueno, hay todo un tipo, hay varios tipos de terremotos y están en este rango. Un típico módulo de rigidez es 30 gigapascales. Y aquí pusimos una falla de rumbo chica, 5 metros. Ah, no, perdón. Este es el delta W0. Este es el deslizamiento del terremoto. Un 5 metros es bastante. Es un terremoto no chico. 5 metros de deslizamiento es bastante. ¿Ustedes saben cuánto fue el deslizamiento del terremoto del Maule? Deslizamiento máximo del 2010. No, yo no sé. Pero asumo que más de 5 metros. El deslizamiento del Maule máximo fue 16 metros. 16 metros que se movió una falla. Eso es bastante. O sea, la falla se movió eso, en su punto máximo. Hay otras partes que se movió menos. Ahora, eso es lo que se mueve, pero ese movimiento es brusco y transmite energía elástica sísmica. Y lo que nosotros sentimos es deformación sísmica después en la superficie. ¿Ya? Y oscilaciones y se mueve el suelo y todo eso. Pero la falla misma se mueve cantidades de metros. El terremoto más grande de la historia registrada es el terremoto de Valdivia en 1960 y ese se movió 40 metros. ¿Ya? Y eso bastante. Bueno, con estos valores de 1 a 100 metros, megapascales,
30 gigapascales, 5 metros, nos da que el V, o sea, el V que está aquí, aquí podemos, o sea, nos dimos este valor, nos dimos este valor y nos dimos este valor, despejamos el V, y el V oscila entre 75 metros y 7,5 kilómetros. ¿Ya? Esto es como la zona de afectación que le dirían la gente de la ONEMI. Si la falla, si la falla de rumbo, aquí desliza, pum, 5 metros. Lo que afecta la falla, que está aquí, tiene un radio, ¿cierto? Un radio de V a la izquierda y V a la derecha. Ese V, para estos valores, estaría en un rango de 75 metros y 7,5 kilómetros. Ahora, en el caso del Maule, por ejemplo, esto fue 12 kilómetros, o sea, 12 metros, 16 metros, y, y este V fue de kilómetros, ¿ya? Fue de kilómetros esto. La zona de formación, ¿ya? La zona que se deformó. También se deforma la costa, se deforma bastante, ¿ya? Y también se siente, pero es otra cosa, se siente la onda elástica. La onda elástica, como lo dice el nombre, hay una sutileza. Las fallas son un comportamiento frágil, ¿cierto? Son fallas, son discontinuidades. Estas se desplazan bruscamente y es lo que se dice que se rompió o se deslizó sísmicamente. Y eso es permanente. Esa deformación es permanente. Pero además este movimiento brusco propaga energía elástica y la energía elástica es instantánea y irreversible, pero se siente por un par de segundos bien fuerte, como cuando sentimos los terremotos. Profe, ¿Sí? el desplazamiento resultante, entonces, es el total durante el tiempo que dura la caída del esfuerzo. El deslizamiento de la falla, el, Resulta, el delta W. claro, es Sí. total durante todo ese tiempo. O sea, se acumula y ¡pum! Claro, y se sueltan. Claro, es que en el intersísmico, claro, así como que está acá, claro, se está como estirando, 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 y cuando se rompe, se desliza bruscamente, ¡pum! Claro, es el delta W, y claro, puede ser este punto puede estar más arriba al final, que de lo que está, digamos, o sea, este punto, que este mismo punto de acá al final, puede estar más arriba de aquí. Claro, pero lo que demora en ocurrir el desplazamiento, porque no, claramente no es instantáneo, sino que igual será un margen de segundos, lo que dura eso en ocurrir es el t asterisco que calculamos. No, el T asterisco es todo el tiempo el T asterisco, el intersísmico. Es como el ciclo sísmico. Cuando hablamos de ciclo sísmico, hablamos de un periodo sísmico, ¿cierto? Tiempo de recurrencia de los terremotos. Ese T asterisco es como el tiempo de recurrencia. Que, Ok, eh, que en terremotos de tipo subducción, por ejemplo, el Maule tiene una recurrencia de aproximadamente 150 años. Ese es el T asterisco. En una falla de rumbo es menor ese T asterisco. Ese asterisco puede ser 70 años, ¿ya? Pero el tiempo de recurrencia. vale. Profe, y otra pregunta. Si nosotros midiésemos la distribución de desplazamiento resultante en función de la magnitud, más o menos asumiendo algunas propiedades como que, no sé, las propiedades físicas del suelo son similares, ¿podríamos establecer alguna similitud entre las escalas, por ejemplo, de magnitud local, donde uno tiene una escala logarítmica? ¿Sí? ¿Veríamos una forma similar? O es más bien son más independientes? Tú dices cuantificar en función de la magnitud, ¿qué cosa? Los tiempos de recurrencia. El desplazamiento resultante.
Ah, desplazamiento. Claro, el deslizamiento, el desplazamiento o el deslizamiento, en español o sea, se le llama, en sismología, se le llama el deslizamiento cosísmico, ¿ya? Deslizamiento cosísmico, eso es, claro, o sea, yo entiendo que la magnitud es proporcional al deslizamiento por el modo de rigidez por el área de ruptura, ¿no? Sí, algo así es. Eh, no sé si eso creo que es así o por un logaritmo, no sé. Pero es proporcional a ese producto, ese producto de estas tres cosas. Entonces, obviamente, a mayor deslizamiento, mayor magnitud. Vale, profe. Profe, disculpe, ese delta W0 era entonces el deslizamiento que hay en el centro sísmico, ¿cierto? No en el resultante del cosísmico. El delta W0 es el delta W final, que es de este punto, lo que se mueve la placa de aquí a acá, pum. O sea, el bloque de aquí a acá. Es que había dicho que podía ser que fuera mayor después. Sí, a ver, aquí se está acumulando. A ver, deja ver. El delta. Ya. Bueno, todo nace aquí. Esta es la deformación 16. U0 por T. Esto va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces aquí uno podría despejar. Bueno, aquí lo hicimos. Delta WX es U0 por T. ¿Cierto? Entonces el T, 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 T. Ah, no es lineal. Entonces cuando llegamos al T asterisco, el T asterisco, llegamos a esta cantidad. Después simplemente claro, llegamos a esta cantidad y lo despejamos acá. O sea, lo que yo aquí veo es que si T asterisco 0 por T. No, el T asterisco depende del stress drop. Depende del stress drop. No, es como a ver, stress drop. Mu por U0. 2B. Sí, a ver. ¿Cómo? Una buena pregunta. Yo creo que es mayor, porque el deslizamiento es brusco. Es brusco. O sea, es brusco. Si esto yo lo hubiese hecho elásticamente, ya. Ya, lo que está pasando aquí es que este punto es igual, pero este es mayor, porque se desplaza todo esto, pum, bruscamente. Pero este punto es igual, digamos, el extremo de la falla. Ah, ya. Entonces es el punto como el del medio el que Claro, sube, ¿no? que es en la falla, el punto que está en la falla, ¿cierto? Este punto está en la falla. Ahí está la falla, ¿cierto? En el medio. Entonces este es brusco, pum, y ese es mayor. Claro, y este punto que es un extremo, claro, es igual. Ya, gracias, profe. Ahora, esto de los terremotos se puede hacer una analogía con esto, con este problema de mecánica, que es, también creo que lo vieron, que tiene un suelo rugoso, ¿cierto? Y que tiene una masa y un resorte. Entonces, ¿qué pasa si ustedes toman con el dedo este resorte en la punta derecha aquí y la tiran con velocidad constante U hacia la derecha? ¿Qué va a pasar a la masa M?
Se va a quedar ahí un rato hasta que supere el mu estático. Exacto. Entonces se va a quedar aquí, pero no solamente se va a quedar aquí, el resorte se va a estirar, ¿cierto? Se va a estirar el resorte, la masa M se va a quedar pegada, o sea, se va a quedar trabada, que es como el periodo intersísmico. Entonces, si estiramos el resorte, eso se llama acumular energía elástica, hasta un punto en que la energía elástica sea tan grande que va a superar, va a superar el estático ¿y cómo se va a mover en la masa M? Se va a mover en forma brusca, ¿cierto? Pa. Y el resorte, el resorte va a volver a su estado natural. Y eso es como, esto se llama movimiento stick-slip, que es el comportamiento de los terremotos. Stick-slip. Stick, que se traba y después, pum, que desliza. Traba, desliza, traba, desliza. Entonces, eso es una forma también de ver los terremotos. O sea, lo que vimos recién. ¿Ya? Ya. A ver, hagamos una pausa de 5 minutos y seguimos con cómo se calcula el coeficiente de fricción. Ok, nos vemos en 5 minutos. Y Ya. Entonces, estamos viendo la fricción de la falla. Y la pregunta es, bueno, ya sabemos que el bloque va a deslizar una vez que se alcanza, la energía elástica es tan alta que alcanza el esfuerzo estático y desliza. Ahora, ¿cómo se calcula el esfuerzo estático? Bueno, el esfuerzo estático, ustedes igual ya lo saben, lo vieron en mecánica, es en términos de fuerza, es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Es Sí. ¿Cuál era la pregunta, profe? Si igual a las fuerzas como paralelas al plano iguales a cero, ¿no? Se despeja de ahí. claro, en mecánica, yo fui auxiliar de mecánica ya, pero tanto tiempo atrás que más de 20 años, eh, que era, claro, claro, ustedes calculan la fuerza de roce, yo me acuerdo, ¿cierto? La fuerza de roce que era, que había que superarla, ¿cierto? Para deslizar el bloque, ¿cierto? Esa es como una pregunta. Entonces, ¿cuánto la fuerza de roce tenía una expresión? ¿Se acuerdan de esa expresión o no? Mu por la normal. Mu por la normal. Ahora, no sé si eso se lo explicaron en mecánica, pero esa expresión de mu por la normal eh, es experimental, ¿ya? No viene de la nada, ¿ya? Y entonces lo que se hizo fue hacer este experimento, y tomar los coeficientes de fricción que va a depender del tipo de suelo, ¿cierto? Y ver cuándo deslizaba. Bueno, en el problema de mecánica ustedes calculan aquí la fuerza la fuerza horizontal que produce la gravedad, la componente horizontal, la componente vertical. Entonces la normal era mg coseno, que igualaba aquí la reacción, ¿cierto? Y en términos de esfuerzo es sigma n por n sobre el área, mg coseno sobre a. Y la fuerza de roce es
perdón, el esfuerzo cisalle es la fuerza rosa dividido por el área, mg no por A. Pero hay que relacionar estas dos cosas. Entonces se dieron cuenta, y aquí viene la ley de Hamilton. Entonces, experimentalmente, esa es la gracia, se dio cuenta Hamilton que cuando el esfuerzo el esfuerzo de cisalle alcanza una cantidad tal que sea igual a mu s por sigma n, donde mu sub s es el coeficiente de fricción estático, entonces ahí ocurre el deslizamiento. ¿Ya? Es decir, el deslizamiento ocurre cuando el tau, el esfuerzo cisalle, alcanza un esfuerzo particular crítico que es igual al esfuerzo cisalle estático. Y se dieron cuenta que esa cantidad es mu sub s por el sigma normal. Entonces, mientras más grande sea sigma s, mu sub s, el coeficiente de fricción estático, más difícil va a ser deslizarla, obvio, ¿cierto? Porque está más rugosa, más trabada. Entonces ustedes lo pueden ver así, aquí tenemos una falla, una ruptura, una rotura, y tenemos aquí el sigma n, y tenemos aquí cisalle, ¿cierto? Cisalle para allá, cisalle para acá. Esto no se va a mover si tau es menor que tf sub s. Y si se va a deslizar si es mayor o igual que mu sub s por sigma n. Este fs es del libro, ¿ya? El libro de Turcotte en Schubert ocupa fs en vez de ocupar mu sub s. Mu sub s por sigma n. Ahora, como decía, el mu sub s va a depender del tipo de suelo o el tipo de material. En nuestro caso trabajamos con rocas, ¿cierto? Con rocas, con fallas en roca. No trabajamos con falla en concreto, falla en rocas. Entonces, experimentalmente, se puede demostrar que el mu sub s para casi toda la roca de la corteza, no el manto, granito, gabbro, arenisca, basalto, tiene un valor aproximado de 0,85, el mu sub s. ¿Ya? Y eso ese experimento, ¿y cómo se hizo ese experimento? Bueno, se toma la roca, se falla, se le pone la presión aquí y bueno, en realidad se lo voy a mostrar al tiro. Se hace una serie de experimentos, a ver, ahí está. Se hace una serie de experimentos a distintas condiciones de sigma n. Este es el shear stress, el tau, y aquí está el sigma n. Una gran cantidad de esfuerzos de tau versus sigma n, y se grafican en el plano sigma n versus tau. Ahí están los puntitos. Y para los primeros 200 megapascales se tiene una ley que es tau igual, el deslizamiento ocurre cuando se alcanza una cantidad de 0,85 por sigma n. Es decir, mu vale 0,85 para las primeras, para esta roca. Después cambia la pendiente, Profe, ¿está mostrando un gráfico o algo? ¿sí? ¿No se ve? Es que no se ve en la presentación. Ah, chuta. Eh, ah, ¿Y ahora? Sí, ahí sí se ve. Ya. Pequeño detalle, ya. Este gráfico muestra en la izquierda el tau, shear stress, y en la derecha el sigma n. ¿Ya? Entonces, el experimento se hizo con distintos
tipo de roca y con distintos, se varía el sigma n, se varía el tau, y se dieron cuenta que desliza la falla cuando se alcanza una cantidad tal que tau es igual a 0,85 por sigma n para el primer tramo. Este primer tramo, estamos hablando de los primeros 200 megapascales de sigma n. Estas son las rocas de corteza. Roca de la corteza, basalto, granito, granoirita. Y después cuando profundizo, cambia la pendiente, pero sigue siendo lineal. Y la ecuación es 50 más 0,6 por sigma. Lo que quiere decir que el nuevo coeficiente de fricción para rocas del manto es 0,6. ¿Ya? Es un dato experimental. ¿De dónde viene la ley de Amonton? Y la ley, bueno, la ley de Amonton es esto. Es tau de fricción estático es igual a sigma S, o sea, mu sub S, el coeficiente de fricción estático, por sigma n, por el esfuerzo normal. ¿Ya? O sea, yo tengo aquí la roca, la falla, presiono sigma n y desliza, si se lleva para allá, si se lleva para acá, desliza solamente cuando se alcanza la cantidad mu sub S por sigma n. Si todo es menor que esta cantidad, no desliza, queda trabada. Entonces, como decía, para las rocas corticales se demostró que el mu sub S vale 0,85. Ahora, ¿qué pasa si yo le introduzco fluido a la falla? ¿Va a ser más fácil o más difícil deslizarla? Más fácil. Más fácil, ¿Por qué es más fácil? porque hay menos cohesión, menos normal, por decirlo así. ¿No? Hay menos fricción. O sea, Bajaría el se lubrica la falla, ¿cierto? Entonces es más fácil deslizarla. De hecho, en minería cuando se rompe la roca, se les pone agua para debilitar la falla y se necesita menos esfuerzo para deslizarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esta ley entonces si le pongo agua? Bueno, el agua tiene presión de fluido y la presión de fluido es isotrópica, afecta a la normal. Entonces va a quedar así. Con la presencia de fluidos, el tau necesario para iniciar el deslizamiento es menor y el módulo de tau del cisalle estático es mu sub S por sigma n menos la presión de fluido. Entonces aquí hay una reducción del esfuerzo efectivo. Entonces ahí está que se necesita menos esfuerzo cisalle para deslizar, ¿cierto? Ahora, ley de Bayerly, que en el fondo es la misma ley de Amonton, que dice que es una ley experimental que predice el estado de fuerza de cisalle, de esfuerzo de cisalle, no de fuerza de cisalle. Ya. 27. Y que entonces predice el estado de esfuerzo de cisalle que es requerido para iniciar el deslizamiento a lo largo de la falla. Entonces Bailey demuestra que el cisalle que se requiere se puede escribir así como módulo de tau, ¿ya? Porque va a dar la misma dirección si es para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, etc. Es una constante S0 más mu por sigma n. Ahora este sigma n yo lo puedo corregir por presión de fluido también, que en el fondo es un deslizamiento, ¿no? Un desplazamiento de sigma n. ¿Qué es lo que es S0? Bueno, primero, ¿qué es mu? Mu es coeficiente de fricción, ¿cierto? El coeficiente de fricción estático. ¿Y qué es lo que es S sub 0? Es la cohesión o esfuerzo interno de cisalle. ¿Y qué es eso?
es la cantidad necesaria para... Piensa que tenemos una roca, ¿ya? Si no hay falla, tengo que romperla para generar la falla y después deslizarla. Entonces, tengo que primero superar la cohesión. Y eso se le hace sub 0. Superar la cohesión y después deslizo. Entonces, esta cantidad a la derecha, mu por sigma n, es la cantidad para deslizar. Y el S0 es la cantidad primero para romper. Entonces, una vez que alcanzo toda esta cantidad, la falla desliza. Entonces, esta ecuación también es conocida como el criterio de Navier-Coulomb. El signo positivo aquí se ocupa para geología con sigma n de compresivo y algunos, bueno, aquí puse geodinámica, pero en realidad podría ser en física, ¿ya? En física ocupan el signo negativo para representar la compresión. Bueno, en la práctica uno ocupa el signo que más le conviene. Depende del problema. ¿Ya? Depende del problema. Pero esa es la ley. Es un módulo, es una recta, si se dan cuenta. Tau es igual a una constante por un coeficiente de fricción por sigma n. O sea, en el plano tau versus sigma n es una recta. Es lineal. Entonces, si lo represento en los círculos de Moore, ¿qué voy a tener? Voy a tener, aquí está el tau, en la vertical, en la derecha voy a tener el sigma n, ¿cierto? Y dijimos ayer que en el círculo de Moore tengo el esfuerzo máximo, sigma 1, compresivo, el esfuerzo compresivo mínimo, sigma 3, en una representación como esta, sigma 1 para allá, sigma 1, sigma 3, sigma 3. Esta es la falla y esta es su conjugada. Teta es el complemento del manteo. Entonces, este es el estado de esfuerzo que se da por los sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos existentes, dada por las circunstancias nomás de la geología, la tectónica de la falla, ¿ya? Pero la ley de Bayerly, que es la ley de fricción, está dada por las propiedades de la roca, ¿ya? Por las propiedades de la roca. Y Bayerly dice que para que se rompa y deslice tiene que ser igual a una constante, S sub 0 más mu por sigma n. Ahora esto en el plano tau versus sigma n es una recta. O dos rectas, si se quiere, porque esto es un módulo. Entonces está al lado el signo positivo que iría así y el signo negativo que iba así. Quedémonos con el signo positivo, la recta que va para arriba. Entonces aquí, obviamente, si toca o no toca el círculo de Moore va a depender de los valores de mu y de S sub 0. Entonces aquí se dibujan varios casos. El caso en que tau 1 vale S sub 0' más mu' sigma n y tendría una recta como esta. S sub 0' es cuando sigma n vale 0, ¿cierto? Una recta. Tau sub 2, tengo S sub 0 aquí. Aquí toca tangencialmente al círculo de Moore. Y tengo otro, aquí este es S sub 0, obviamente distinto a este. Es menor. Y este mu tilde es menor que este mu'. Y tengo otra recta. Y otro ejemplo sería que atraviesa todo el círculo de Moore, aquí, y parte del 0, es decir, S sub 0 es 0. Y cuando S sub 0 es 0, hablamos de que esto representa una falla preexistente. Falla preexistente porque la falla ya estaba formada,
porque no tuve que romperla, por eso ese sub 0 ya es 0, no aparece, porque la falla ya estaba presente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría repetir qué representa el círculo de Moore, por favor? Tenemos aquí una falla. Tenemos esfuerzos sigma 1 y sigma 3, que son, la falla ya existe, ¿ya? Una falla que ya existe aquí, y un teta genérico que es el complemento del manteo. Sigma 1 es mayor que sigma 3, y el sigma 1 y sigma 3 está dado por las circunstancias geológicas, ¿ya? Por la tectónica de la región que estamos estudiando, o la roca que estamos estudiando. Entonces el círculo de Moore representa todos los puntos factibles que experimenta esta falla en función de teta y bueno, sigma 1 y sigma 3. Pero piénsenlo así, sigma 1 y sigma 3 están dados. ¿Ya? Están dados por la geología. Y teta también. Ahora, las leyes de Bayerly, estas rectas, van a estar dadas por la litología de la roca. Porque el S sub 0 es una constante. Y el mu también es constante. El mu también es constante y depende de simplemente la roca. Que es lo mismo que decir la litología. ¿Se entiende, no? No, en realidad no. O Pero sea, creo que, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Del círculo de Moore? sí, o sea, entiendo que es como ¿Cómo ocurriría la falla? O sea, las posibilidades de que ocurra la misma falla variando sigma 1 y sigma 3, como la combinación que tienen que tener, pero... O sea, sigma 1 y sigma 3 están fijos. ¿Ya? Y lo que pueden hacer variar es teta. Teta varía así, ¿cierto? Varía así. Se mueve para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, para distintos manteos o distintos teta, me muevo en el perímetro del círculo de Moore. Entonces, solamente, dada una falla, dado sigma 1, sigma 3, los estados admisibles están en el perímetro del círculo de Moore. Y dependen de teta, que es el manteo, o sea, es el complemento del manteo. No puedo tener un valor, una combinación de esfuerzo, porque recordad ya, si veamos el círculo de Moore, queda más claro. Círculo de Moore, lo vimos ayer. Y ahí está el círculo de Moore. Entonces, en el círculo de Moore, cada punto, cuando vimos la falla, vimos la falla, hicimos todo el análisis, lo que queríamos hacer es cuánto vale el sigma n en la falla y el tau en la falla, el esfuerzo de cisalle. Entonces hicimos el análisis y concluimos que el sigma n en la falla vale esto. Vale el promedio de los dos esfuerzos por la diferencia de los dos esfuerzos dividido por 2 por coseno 2 teta. Eso vale el esfuerzo normal en la falla. ¿Ya? Y no vale más que eso. Vale eso, dado un teta, pum, vale esa cantidad. Y el esfuerzo cisalle vale esta cantidad. Sigma 1 menos sigma 3 medio seno 2 teta. O sea, yo estoy en este punto y el sigma n, o sea, estoy en la falla, dado un teta, pum, vale esta cantidad. El sigma n y el tau. Y el círculo de Moore me representa estados admisibles o factibles del esfuerzo normal y de cisalle de la falla para distintos tetas. Ya creo que lo entiendo un poco mejor. Entonces, es una representación nomás de los estados de cuál es la combinación de sigma n y tau de la falla dado un teta. Dado un ángulo un complemento de manteo.
¿Ya? ¿Cuál es la combinación de esfuerzos? Normal y de cizalla. Siempre tengo una falla, voy a tener una componente de esfuerzo normal y una componente de esfuerzo de cizalla. Una normal y una paralela al plano, a la falla. Entonces, aquí, esto sería el círculo de Moore, tengo un sigma 1, sigma 3 y tengo un teta. ¿Ya? Teta es una variable, eso lo tenganlo en presente. Teta es variable. Sigma 1 y sigma 3 están fijos. Entonces, aquí tengo 3 leyes de Bayerly, 3 rectas. ¿Qué pasa con la recta 1? Para esta falla, ¿se rompe o no se rompe? No se rompe, No se rompe, ¿por qué? porque tendría que, o sea, tendría que tocar la recta para poder. Claro, significa que la cantidad, significa que los sigma 1 y sigma 3 son muy débiles todavía para alcanzar la combinación de tau y sigma n para romperse, ¿cierto? Son muy chicos. En el caso 2, tengo esta recta y es tangencial solamente en un punto. Entonces, en este caso, solamente para el teta, el teta que va de aquí hasta esta recta, hasta aquí, que hace que esto sea perpendicular, solamente en ese caso particular, o sea, solamente en ese manteo, se rompe y falla. O sea, se rompe y desliza. Porque se alcanzó una combinación de sigma n y tau tal que es igual a t tau, igual a t sub 2 igual a s sub 0 más mu por sigma n. Profe, pero tiene que ser igual o mayor o igual. En este caso, no, es que aquí el sigma 1 y Tiene que sigma ser 3 igual. está dado. Tiene que ser igual. Ah, ya. Porque sigma 1 y sigma 3 están fijos. Están fijos. Ahora, ¿qué pasa en el caso 3? En que tengo una falla preexistente y atraviesa todo esto. Entonces, aquí, en este caso, ¿dónde se rompería la falla? O sea, en este caso, ¿dónde deslizaría? Porque ya se rompió, porque ya es persistente. ¿Dónde deslizaría la falla? ¿Para qué tetas? Para 2 tetas. Todo. Para 2 tetas, por ejemplo, para este punto se rompe, ahí Sí. sí, O sea, sí, ahí sí. Entonces, en realidad, todo esto, Es un rango, ¿no? claro, es todo un rango. Es todo el rango en que el círculo de Moore está arriba de la recta, es decir, desde aquí hasta acá, desliza. Eso sería todo un rango de ángulos. De aquí hasta acá. Entonces, para todos esos manteos, desliza. Pero si estoy con un manteo más alto o más bajo, no, porque no estoy superando la recta. ¿Ya? Si estoy aquí, por ejemplo, en este punto, no pasa nada. O acá tampoco. Entonces, todo depende de la combinación de, bueno, sigma 3 y sigma 1 están dados, pero eso influye en si el círculo se mueve para la izquierda o para la derecha, ¿cierto? O sea, si yo aumento el sigma 1, esto se va a mover para acá, el círculo va a aumentar, o si achico el sigma 1, me voy para acá, lo hago muy débil, no va a pasar, no se va a romper nada. Entonces, sigma 3 y sigma 1 son parámetros. Entonces, veamos un caso particular en que lo hago también tangencial. Tengo el tau, sigma n, tengo la recta,
de Bayerly, la de deslizamiento, S0 más mu por sigma n. Y tengo dos círculos de Moore. Tengo este y sigma 3 prima, sigma 1 prima y sigma 3 igual 0 en este caso. Y sigma 1. Ya tengo dos casos chiquititos. Bueno, aquí se puso el 2θ a la izquierda, es una convención física esta. Una convención física, pero da lo mismo, toman el complemento más, y un ángulo. La cosa aquí que es, ¿dónde falla dónde falla dónde desliza la falla? Dos tetas también. 2θ también, ¿cierto? Ahí, fíjense que yo puedo reducir sigma 3 y sigma 1 y también hacerla fallar. Eso es interesante. Porque al final sigma 3 y sigma 1 son antagonistas. O sea, si aumento mucho el sigma 1 y el sigma 3 lo hago muy chico, esto se va a mover para abajo, ¿no? No se va a no va a deslizar. O sea, tengo que como que equilibrarlo de alguna forma, una combinación tal que falle. Entonces, por eso yo puedo reducir sigma 3 y con este sigma 1 es suficiente para fallar la roca. ¿Ya? Ataco por los dos lados. Ya. Entonces, como decía, para que falle se debe superar S0, para que falle o se rompa, se debe superar S sub 0 más mu por sigma n. Y esta cantidad sin S sub 0 es una falla preexistente. Ahora, si lo hacemos más general, incluyendo la presencia de fluido, la ley de Bayerly aquí se desplazaría, aquí en el sigma n tenemos que restarle la presión de fluido y nos quedaría esta como la ley general de Bayerly. ¿Ya? Módulo de tau, esfuerzo de es igual a S sub 0, la cohesión, más el coeficiente de fricción por sigma n menos la presión de fluido. Ahora, para la corteza se demostró que el mu vale 0,85. Si mu vale eso, entonces yo puedo calcular teta. ¿Cómo calcularían teta? Bueno, aquí está calculado. Supongamos que aquí tengo ya. Pensemos en esta recta, ¿ya? T sub 2. Y 2 tetas sería hasta acá. No hasta ahí, sino que hasta acá. 2 tetas asteriscos, si quieres. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Este ángulo cómo es? ¿Y medios? Pi medio, ¿cierto? Es ortogonal. Entonces aquí tenemos aquí 2 tetas. Entonces esto vale pi menos 2 tetas, ¿cierto? Esto vale pi menos 2 tetas, esto es perpendicular. Y este ángulo que está aquí, llamémoslo phi. Entonces tengo una ecuación para phi, pi menos 2 tetas y pi medio. ¿Ya? Y ese phi yo lo puedo despejar en función de teta y pi medio. Ahora, este mu, o sea, eso se lo voy a mostrar en la próxima clase mejor, ya más claro. Pero solamente quiero decir una cosa. El mu, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? Mu. Y si esto vale phi, este ángulo vale phi, ¿cuánto vale mu en función de phi? Gente de fin. Tangente de phi vale mu, ¿cierto?
Por lo tanto, ustedes pueden decir, ya, si esto vale phi, entonces esto vale arco tangente de mu, ¿cierto? ¿Mm? Arco tangente de mu. Entonces ahí pueden despejar teta. Y el resultado es este. Teta va a ser igual a pi cuarto más un medio de arco tangente de mu. Ese sería el resultado. Entonces, si ustedes se dan el mu, lo miden experimentalmente, por ejemplo, la falla de la corteza 0,85, lo ponen aquí, y pueden calcular el teta. Y les va a dar que el teta vale 25. ¿Ya? Entonces, ese sería el tipo de fallas más comunes de encontrar en la roca, con este ángulo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle. ¿Ya? Vamos a predecir manteos de la roca conociendo su coeficiente de fricción. ¿Ya? Pero lo vemos en detalle el miércoles. Ya. Entonces voy a terminar la clase y no dejen para última hora la tarea. La tarea es fácil, pero tienen que trabajarla. ¿Ya? Así que, porque he visto que casi no han visto el demo. Como 5 personas han visto el demo, creo, en un curso. ¿Ya? Así que traten de verla y si tienen preguntas me dicen en la próxima clase. Ya, profe. Profe, una pregunta como un poco parte de la materia. ¿Cómo regula los esfuerzos la isostasia? ¿Cómo regula los esfuerzos de isostasia? Sí, ¿Cómo? No, ¿puede explicar la pregunta mejor? claro, es que para la isostasia, como que uno usualmente hace equilibrios de presión de columna, Sí. pero generalmente ese equilibrio no existe, no es como tal, porque igual hay un esfuerzo que altera la situación de equilibrio, digamos, sin una fuerza siendo aplicada. Entonces me surgía la duda como si hay alguna manera de relacionar la ubicación o la posición relativa de la corteza o de ciertos sectores con el esfuerzo acumulado sobre la misma. O sea, la isostasia se acaba cuando hay dos casos. No se compensa de forma isostática, se compensa de otra forma, ¿cierto? Se compensa en forma elástica. O cuando tengo esfuerzos dinámicos externos. Y ahí también se destruye la isostasia. ¿Ya? Entonces serían como casos aparte, digamos. Claro, entonces, la isostasia es como solamente los esfuerzos se mueven en la vertical. Y instantáneamente. Instantáneamente. A ver, a ver, repite la pregunta un poco más para ver si... Si hay alguna relación Sí, entre el equilibrio isostático y eh, magnitudes de esfuerzo. magnitudes de esfuerzos. Claro, como poder desarrollarlo numéricamente o algo así. Digamos, por ejemplo, si yo tengo un desbalance isostático, no sé, supongamos una cordillera que está más abajo de lo que debería estar,
¿Ya? producto de esfuerzo. Yo Ujú. mido esa cuestión y me doy cuenta que no está en equilibrio Ah, y ya. veo qué tan desplazado debería estar de una situación en equilibrio. Sí. ¿Podría asociar eso con una cierta cantidad de esfuerzo o una forma Ah, de... ya, ya. Sí, o sea, si no está, si no cumple la isostasia, si está más desplazado verticalmente hacia arriba o hacia abajo, es porque hay un esfuerzo extra, sí, debitórico, que alteró la isostasia. Y habría que identificarlo y cuantificarlo. Puede ser de cualquier origen, ¿no es cierto? Puede ser térmico, puede ser tectónico. Habría que identificarlo, ¿sí? Y quizá la isostasia no sea válida en ese caso. Pero la isostasia, bueno, en el océano es fácil de verla, en el continente es más difícil. En el océano es fácil de verla porque la isostasia es sinónimo de decir de espesor elástico cero o espesor elástico bajo. Y eso se cumple cuando ustedes van a leer el paper de Kalman, que le subí, Kalman 1990. Ya, Y se ve que el espesor elástico, por la rigidez flexural, es más baja cuando la placa es joven o cuando es caliente. Y cuando es más vieja, es más fría y es más rígida. Entonces ahí se comporta más. Entonces generalmente las partes isostáticas ocurren cuando la dorsal, o sea, cuando la placa es joven. Es joven. O sea, y ahí tiene poca elasticidad y se comporta más isostático. ya. Vale, profe. Ya, pues. Ya, pues. Que les vaya bien. Nos vemos virtualmente el miércoles. Chao. Chao, Chao, profe, chao. gracias.